Cuando Elena se quedó embarazada en cuarto de la ESO, sus padres la echaron de casa. 15 años después, decidieron visitar a su hija y conocer a su nieto, pero se quedaron sin palabras al ver al niño. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Y ya que estás aquí, tómate un segundo para comprobar si estás suscrito, porque cada día comparto historias reales y conmovedoras que podrían quedarse contigo mucho tiempo después de que termine el video. En cuarto curso, Elena empezó a salir con David, un chico de su misma edad que iba a otra clase. Él era deportista, encantador, y como a ella le parecía entonces, el único que de verdad la entendía. Paseaban a menudo por el parque, compartiendo sueños y haciendo planes para el futuro. Querían vivir juntos y crear algo grande. Elena creía firmemente que su historia de amor sería para siempre. Pero todo cambió tras la graduación. David empezó a alejarse. Sus mensajes, antes llenos de entusiasmo, se volvieron escasos. En sus encuentros, hablaba más de sus ambiciones y de lo importante que era entrar en una universidad prestigiosa. «Elena, tenemos que hablar», le dijo un día, deteniéndose en su paseo habitual por el parque. «¿Pasa algo?», preguntó ella, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «Verás, nuestra relación ya no tiene sentido. Tengo planes. Quiero estudiar, labrarme un futuro, y lo nuestro...» Titubeó, evitando mirarla a los ojos. «Solo me frena». Elena sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podía renunciar tan fácilmente a todo lo que habían soñado? «¿Te freno?» «Pensé que íbamos a salir adelante juntos», respondió ella, incrédula. «Lo siento, pero creo que es lo mejor para los dos», dijo él, y sus palabras cayeron como una sentencia. Elena se quedó inmóvil observando cómo David se alejaba sin mirar atrás. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, pero aquello era solo el comienzo de sus dificultades. Tras la ruptura, se sentía perdida. Intentó concentrarse en los estudios, pero los pensamientos sobre David no la dejaban en paz. Unas semanas después, su vida dio un giro aún más drástico. Descubrió que estaba embarazada. La noticia la dejó en shock. Sentada con el test en las manos, no podía creerlo. Dentro de ella reinaban el miedo, la confusión y una débil esperanza. Decidió contarles a sus padres, esperando comprensión y apoyo. Pero fue todo lo contrario. «¡Nos has deshonrado!», gritó su madre, apretando un pañuelo entre las manos. «En esta casa no hay sitio para esto». «¿Tienes idea de lo que has hecho?», bramó su padre, mirándola como si fuera una extraña. Elena intentó explicar que asumiría la responsabilidad, que quería sacar adelante a su hijo, pero sus palabras no hicieron más que herirla a ella misma. «Cría a tu hijo donde quieras, pero no aquí», fue lo último que le dijo su madre antes de cerrarle la puerta en la cara. Caía la noche, y la ciudad se teñía de gris invernal. Elena, con un pequeño equipaje en la mano, se quedó en el porche de la que ya no era su casa, las lágrimas cubriéndole el rostro y los gritos aún resonando en su cabeza. No tenía a dónde ir, salvo a casa de su abuela Teresa. Teresa vivía en otro pueblo, pero Elena sabía que ella nunca le daría la espalda. Cuando llegó, su abuela la recibió con un abrazo cálido en la puerta de su pequeño y acogedor hogar. Sin hacer preguntas, con la sabiduría que dan los años, le dijo: «Pasa, hija, aquí siempre tendrás un sitio». Durante la cena, Elena no aguantó más y le contó todo: la pelea con sus padres, el embarazo, el miedo que sentía. «Mi madre me dijo que ya no soy su hija, que la he avergonzado», sollozó. Teresa suspiró profundamente y le acarició el hombro. «Hija mía, la gente puede decir lo que quiera, pero un niño siempre es una bendición. Yo te ayudaré en todo lo que pueda. Vas a poder con esto, Elena». Por primera vez en días, Elena sintió calor en el corazón. Sabía que su abuela estaría ahí, que tenía un lugar donde recomenzar su vida. Miroslav nació en un hospital pequeño, donde cada paso estuvo acompañado de la atenta mirada de su bisabuela Teresa. Ella no se separó de Elena en ningún momento,
desde las primeras contracciones hasta que tuvo en brazos a su pequeño, un niño con un suave cabello claro que parecía sacado de un sueño. En cuanto lo vio, Elena sintió una felicidad inmensa. Lo tomó con delicadeza, lo acercó a su pecho como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. «Eres mi alegría», le susurraba, acariciándole la diminuta manita que se aferraba a su dedo. Los años pasaron, y Miroslav crecía con una curiosidad insaciable. Todo le interesaba, todo lo preguntaba. Hasta que un día, una de sus dudas inocentes tocó una herida muy profunda. Aquella tarde, mientras estaban en la galería, él miró a su bisabuela con seriedad poco habitual para su edad y preguntó: «¿Por qué todos en la guardería tienen abuelos y yo nunca los he visto? Mamá dice que tú en realidad eres mi bisabuela». Teresa se detuvo en seco, dejando a un lado su labor de punto. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar esa pregunta, aunque nada podía prepararla del todo. «Miroslav», empezó con dulzura, «es una pregunta difícil, cariño. Verás, a veces los adultos cometen errores. Tus abuelos se asustaron mucho cuando supieron que venías». «¿Se asustaron de mí?», dijo el niño, frunciendo el ceño confundido. «¿Cómo puede alguien asustarse de un bebé?». «Es difícil de explicar, amor. Cuando tu madre supo que estaba embarazada, sus padres no supieron ver lo valioso que eso era. Se preocuparon más por el qué dirán que por lo mucho que ella ya te quería». «¿Entonces no me querían?», preguntó con voz temblorosa. «No es eso, mi vida», dijo Teresa, abrazándolo con fuerza. «A veces la gente necesita tiempo para darse cuenta de sus errores, pero lo importante es que tu madre te eligió a ti, eligió el amor, y eso es lo que de verdad importa». Miroslav se quedó mirando el jardín, iluminado por la luz cálida del atardecer. «Pero tú siempre has estado conmigo, ¿verdad, abuela?». «Siempre, mi niño», respondió ella con una sonrisa, «porque la familia no es solo la sangre, es quien te quiere y cuida, y tú nunca estarás solo». Desde la cocina, Elena los observaba con lágrimas en los ojos. Aquel diálogo, aunque doloroso, fue manejado por su abuela con la ternura y sabiduría de siempre. Teresa había encontrado las palabras justas para calmar el alma del pequeño sin herirlo. Con los años, Miroslav demostró ser un chico brillante. En la escuela destacaba por su interés, sobre todo en ciencias. Le fascinaban las matemáticas y la lógica. Pasaba horas resolviendo problemas, siempre buscando la solución más elegante y sencilla. También tenía un talento especial para explicar a sus compañeros lo que a ellos les costaba entender. A los 15 años empezó a pensar en su futuro. Durante las cenas familiares hablaban largo y tendido sobre sus opciones. Dudaba entre una escuela técnica y una dedicada al arte, ya que desde pequeño había mostrado gran habilidad para el dibujo. Una noche, mientras cenaban los tres, dijo: «Quiero estudiar algo donde pueda dibujar, inventar cosas nuevas y aprender a mi manera». Elena le sonrió con ternura al ver cómo se le iluminaban los ojos. «Elige lo que te haga feliz, hijo. Nosotros siempre estaremos contigo». «Eso es», añadió Teresa. «Lo importante es que sigas aquello que te llene. Si haces las cosas con amor, te darán alegría». Poco después, la vida de Elena dio un giro inesperado. En el pueblo abrieron un café nuevo, gestionado por un joven emprendedor llamado Arturo. Era un hombre lleno de ideas, amable y con una energía que pronto cautivó a todo el vecindario. Elena lo conoció por casualidad mientras ayudaba a Teresa con la compra. Arturo, al cruzarse con ellas, notó la bondad de Elena enseguida. «Se nota que eres una madre entregada», le dijo con una sonrisa. Elena se sonrojó y sonrió tímidamente. Desde entonces empezaron a cruzarse más seguido. En la tienda, en la calle. Arturo, al saber de Miroslav, quiso conocerlo. El chico al principio fue reservado, pero Arturo se ganó su simpatía contando anécdotas de su juventud y sus inicios en los negocios. Lo que más impresionó a Miroslav fue que Arturo valoró de inmediato su talento artístico.
En una visita a casa, vio unas pinturas del joven colgadas en su cuarto. —¿Esto lo has hecho tú? —preguntó asombrado. —Sí, pero es solo algo que hago para mí —respondió Miroslav, algo cohibido. —Pues están increíbles, me encantaría tenerlos en el café. ¿Puedo comprártelos? El chico se quedó sin saber qué decir, pero Arturo insistió. Días después, las pinturas adornaban las paredes del local, atrayendo la mirada de todos los clientes. Ver a su hijo tan orgulloso hizo que Elena sintiera que Arturo traía consigo algo más que compañía. Traía un nuevo calor a su hogar. Ya había oscurecido cuando alguien llamó a la puerta. Elena, que estaba recogiendo la casa, se asomó por la ventana y se quedó inmóvil. En el umbral reconoció dos figuras muy familiares, sus padres. El tiempo se detuvo. Tantos años habían pasado desde que la echaron de casa y, sin embargo, al verlos allí, el dolor antiguo volvió de golpe. Las heridas, que creía cicatrizadas, se abrieron de nuevo. Miroslav, al notar la tensión de su madre, se acercó. —¿Quiénes son, mamá? —preguntó en voz baja. —Son tus abuelos —respondió Elena con esfuerzo. Fue Teresa quien abrió la puerta. Los miró con una seriedad que no admitía excusas. —Pasad, si venís con buenas intenciones —dijo sin moverse del marco, apartándose solo un paso para dejarles entrar. El ambiente dentro de la casa se volvió denso. Los padres de Elena se sentaron a la mesa, observando con rapidez la decoración del hogar, como evaluando si la vida de su hija era suficientemente digna. —Hemos venido a veros —empezó la madre de Elena, ajustándose el cuello del abrigo. El tiempo pasa y creemos que es momento de recuperar el contacto. Elena asintió con frialdad. Los escuchaba sin mostrar emociones. Hablaban de lo duro que había sido para ellos, de cómo la gente los había juzgado, de las noches sin dormir, pero sus palabras sonaban vacías, calculadas, como si intentaran justificar lo injustificable. De pronto Miroslav, que había estado escuchando desde el pasillo, dio un paso adelante y los enfrentó con la madurez de alguien que ha vivido más de lo que su edad indica. —¿Dónde estabais cuando mi madre estaba sola? ¿Cuándo más os necesitaba? Los abuelos se quedaron sin respuesta. Primero perplejos, luego visiblemente incómodos. La madre de Elena intentó responder. —Solo queríamos que aprendiera a ser responsable. Miroslav frunció el ceño. Mi familia es mi madre y mi bisabuela. Ellas me han cuidado. Vosotros venís ahora solo porque os habéis aburrido de vuestro silencio. Elena sintió que su corazón se encogía. Quiso intervenir, pero Teresa posó una mano sobre su hombro. Miroslav, ve a tu cuarto, cariño, le dijo con suavidad. Cuando el chico desapareció por el pasillo, Teresa se sentó frente a su hijo, Ignacio, y a su nuera. Sabes, le dijo con voz firme, pensé que vendrías aquí con humildad, dispuesto a pedir perdón, pero solo os escucho justificaros. Mamá, nunca quisimos hacerle daño, empezó Ignacio. No, lo interrumpió Teresa. Lo que hiciste fue elegir el camino fácil. Elena era solo una cría, y tú le diste la espalda por miedo. Pero lo pasamos mal, trató de intervenir su esposa. Sufrimos mucho. Si hubierais sufrido de verdad, habríais estado a su lado, replicó Teresa sin alterar el tono. Pero no lo hicisteis. Ahora, Elena ha criado a un hijo maravilloso. Tiene una familia. Y en esa familia no hay sitio para quien no sepa reconocer sus errores. Fue una sentencia. Los padres de Elena se levantaron, derrotados. Ignacio lanzó una última mirada a su madre cargada de impotencia, pero no dijo nada más. Su mujer parecía buscar algo, cualquier objeto o gesto que les devolviera algo de dignidad. Pero no lo encontró. No queríamos molestar, dijo Ignacio en voz baja. Y hacéis bien, respondió Teresa señalando la puerta. Se marcharon en silencio. Ninguno de los dos sabía exactamente qué habían esperado encontrar, pero sabían que no lo habían conseguido. El viaje solo les dejó una culpa más profunda, un peso que ya no podían ignorar. Elena los vio marcharse desde la ventana, las luces rojas del coche alejándose lentamente. Lo que sintió
Fue una mezcla de tristeza y alivio. Teresa se acercó y le apoyó la mano en el hombro. Ellos eligieron su camino, le dijo con suavidad. Tú has creado un hogar donde te quieren y te entienden, y eso es lo que importa. Elena asintió. Ya no temía al pasado ni al dolor. Sabía que no estaba sola. Llegó por fin el día de la graduación. Miroslav estaba radiante con su traje nuevo, que habían elegido entre los tres con mucho cariño. Elena lo miraba frente al espejo mientras le arreglaba el nudo de la corbata conteniendo las lágrimas. Esa noche, el salón del instituto se llenó de familias, profesores y alumnos. Durante la ceremonia, el director mencionó a Miroslav como un ejemplo para los demás, y él recibió un diploma especial por su esfuerzo y dedicación. Elena y Teresa, sentadas entre el público, aplaudían con orgullo, sabiendo lo mucho que ese reconocimiento significaba. Después del acto formal, se organizó un pequeño cóctel en el vestíbulo. Elena se apartó un momento y observó cómo su hijo reía con sus compañeros, relajado y feliz. Fue entonces cuando sintió un leve roce en el hombro. Al girarse, vio a Ignacio. ¿Ignacio?, dijo Teresa, que también se acercó sorprendida. He venido porque quería hablar, respondió él en voz baja, sin mirarlas directamente a los ojos. Teresa le hizo un gesto para que continuara. Sé que ya es tarde, pero necesitaba decir que me arrepiento. Me equivoqué. Nunca debí dejaros solas, Elena, dijo, mirando por fin a su hija. Elena apretó los labios conteniendo la emoción. Sus ojos estaban húmedos, pero no bajó la guardia. Vosotros elegisteis vuestro camino, nosotros el nuestro. Ahora tenemos una familia, tenemos todo lo que necesitamos. Y fue sin vosotros. Ignacio miró a Teresa. Mamá, tú tenías razón, siempre la tuviste, solo que no supe escuchar. Me dejé llevar por el miedo, por la opinión de otros, por mi mujer, y cometí un error imperdonable. Teresa suspiró profundamente. Su mirada seguía siendo firme, pero no había rencor, solo una serena tristeza. Entender los errores es un paso, Ignacio, pero no bastaba con escuchar. Había que pensar, había que actuar. Y ahora esta familia sigue adelante sin ti. Ignacio bajó la mirada. Sabía que no podía pedir perdón y esperar que todo volviera a ser como antes. Lo había perdido. Y eso, por primera vez, lo entendía de verdad. Teresa lo observó un momento más. Luego se volvió hacia su nieta. Elena sostenía la mirada, firme, serena, como alguien que ha superado todas las tormentas. Y a su lado, Miroslav, ya casi un hombre,